Buenas noches a todos. De verdad que gracias por esta invitación y como dijeron, nosotros somos una organización que no somos una religión ni una iglesia, pero lo que nosotros hacemos en esta organización es que evangelizamos a través de nuestro testimonio. Entonces lo que yo tengo que venir a contarles a ustedes esta noche es lo que ese Jesús maravilloso ha hecho en mi vida, antes y después de que yo llegué a esta organización. Entonces por lo cual yo tengo que contar un poco de mi pasado y luego de mi infancia, mi adolescencia, todo, y cuando ya llego a esta hermosa organización. Entonces quiero contarles, yo provengo de una familia funcional, papá, mamá, tengo 10 hermosos hermanos, fui criada en el campo, mi niñez la pasé allí con mis papás, con mis hermanos. Eh, era una infancia bonita, fue una infancia bonita porque en ese entonces allí pues no, como le dijera yo, o sea, no vivimos todo lo que hoy en día se vive acá por medio de las redes sociales, por todo lo que nos venden, por todo lo que hay. Entonces, en ese entonces, mi niñez era de jugar basquetbol, quizás de ir al río, de compartir con los amiguitos de la vereda, pero era una infancia bastante sana. Uno de niño podía, dígame, yo salía a los 9, 10, a los 12 años a compartir con mis amigos, con mis primos, con los amigos de la vereda y ahí sí como dice, no pasaba nada y sin riesgos de nada. Entonces era una infancia muy bonita. Así transcurre mi infancia allí con mis padres, termino mi primaria, mis papás pues no me mandan a estudiar el bachillerato y es así que a la edad de casi 14 años yo tomo la decisión de que yo quiero venirme acá a esta ciudad y acá es donde me vengo a vivir donde una hermana. Al llegar acá, entonces yo tomo la decisión de que yo quiero entrar a estudiar, empiezo a validar mi bachillerato por la noche, vivo con mi hermana hasta cuando tengo casi 15 años y después de ahí ella le digo que yo ya no quiero vivir más con ella y me voy a vivir a un apartamento que tenía un hermano. Cuando llego a vivir allí, yo ya venía con un novio de infancia que yo tenía y empiezo pues a vivir una vida que no debí vivirla. Eh, Doy por terminada esa relación con ese novio de infancia, me vestía, bueno, yo sabía que era pagar un arriendo, empiezo como a madurar desde muy niña. Este muchacho me dice que pues que ya nos creíamos seguro grandes, que formáramos un hogar, que tuviéramos una familia, y yo le decía que no, que yo estaba muy joven y yo no quería ni hogares ni familias todavía, es así que yo doy por terminada con esa relación con este joven. A los 17 años, sí hay algo que marca mucho mi adolescencia, porque era una joven. Conozco una persona que realmente doblaba mi edad. Eh, no veía problema quizás en esa persona porque era una persona soltera, era una persona organizada, era una persona que yo veía bien, que quizás yo me sentía protegida por andar con él. No porque de pronto me diera dinero ni cosas de esas, sino porque me sentía acompañada y sentía que de pronto era una protección para mí. Es así que a los 17 años yo cometo un error y es que quedo pues embarazada a los 17 años y es así que a los 17 años algo que marca mi vida es que yo tomo la decisión de no tener ese bebé. Es así que también corto con este hombre de una vez por todas y no, o sea, no sigue esa relación con él. Vuelvo otra vez con ese novio de infancia, las cosas no siguen ya como eran antes, que era bonita, que era un noviazgo sano, bonito, pues ya las cosas no vuelven a ser igual. Eh, ya entro a trabajar, empiezo a trabajar en el gremio de la peluquería. Yo quiero contarles que mi profesión es ser estilista y empiezo a trabajar y me empieza a ir bien. Ya ganaba más, empecé a comprar más cosas, ya le podía ayudar más a mis papás, mi hermano se va a vivir conmigo y bueno, pues mi vida transcurre así. A los 19 años me presentan a un joven, casi ya, no sé, casi 19, casi a los 20 me presentan a un joven. Este muchacho pues empieza a visitarme, empezamos a salir, nos gustamos y bueno, es así que nos cuadramos. A la edad duramos con un noviazgo de como de mes y medio y es así que en ese mes y medio pues quedó embarazada este joven que me presentan, era un muchacho que sano, estaba terminando su carrera universitaria, vivía con su mamá, un muchacho pues que no tomaba, no fumaba,
o no toma, no fuma, porque es quien hoy en día es mi esposo. Y bueno, mi vida empieza a transcurrir así de esa manera. Resulta que cuando yo quedo embarazada, pues le comento a él que estoy embarazada. Entonces, como no nos conocíamos, uno en mes y medio pues no conoce bien a una persona, dígame, ni él conocía a mi familia, ni yo conocía a su familia, eh, o sea, nada. Entonces, bueno, yo le comento que estoy embarazada y él pues no me cree porque alguna vez salía a rumbear con los amigos de ahí, amigos que él conocía, y él entra en duda, le empiezan a decir que quizás ese hijo no es de él, que, o sea, empieza así como dice la cizaña y la duda a que crean que quizás ese embarazo mío pues no era de él, la cual yo sí estaba pues totalmente segura porque pues hacía varios meses no tenía novio, entonces sí era él. Entonces, bueno, entonces resulta que yo ya cometí un error, dos errores, pues ya sabía que no lo podía hacer. Eh, yo le digo a él que este niño, este bebé sí es de él, pero que si él no quiere responder, pues yo no quiero amarrarlo, no quiero que quizás él de pronto se fuera a vivir conmigo, dejara sus estudios, su carrera y todo, pues solo porque yo había quedado embarazada, pero solo le digo a él que cuando mi hijo nazca, pues yo sí le iba a comprobar que ese hijo sí era de él, pero que hacíamos una prueba de un ADN y le demostraba realmente con pruebas que mi hijo sí era de él, solo que cuando eso pasara yo no quería saber nada de él, o sea, que él se olvidara de mi hijo porque lo había negado. Pasa así, al tercer día, como al segundo día, creo, tercer día, él llega y me dice que, pues, que lo perdone, que lo disculpe, que él cree que sí, que ese bebé es de él y que está dispuesto, pues, a luchar conmigo y que vamos a salir adelante. Y es así como nosotros empezamos y formamos esta familia que hoy en día nosotros tenemos. Eh, al principio pues las cosas no son fáciles, toda pareja que empieza no es fácil, él no había terminado su carrera, le faltaba todavía por terminar, bueno pues yo estaba sí trabajando, eh, con dificultades económicas obviamente, pero bueno, gracias a Dios, ambos muy trabajadores, él termina de estudiar con mucho esfuerzo, yo sigo trabajando en el gremio de la peluquería, me empiezo a especializar ya como colorista y bueno, pues me empieza a ir también mejor a lo que me iba antes. Eh, mm, Al principio pues nosotros empezamos ese enamoramiento porque pues no habíamos tenido un noviazgo como tal. Empezamos a vivir ese noviazgo fue a través del embarazo y es así que nosotros pues nos vamos a vivir es porque yo quedo embarazada. Al principio pues todo es muy bonito porque es el conquiste, es la novedad, es esa luna de miel, pues imagínese. Y entonces un hombre detallista, eh, amoroso. Y bueno, pues después que ya mi hijo nace, pues en muchas cosas de esas se empiezan a olvidar. Ya no hay detalles, ya no hay cosas bonitas, ya como que sí, todo empieza uno como dejarlo a un lado. Eh, Después me empiezo a dar cuenta que quizás él, por su forma de ser, es una persona quizás seca, una persona que de pronto no un te quiero, ni un te amo, o cosas así, pero pues él me demostraba su amor de, quizás de otra manera, pero lo que pasa es que a veces uno de mujeres muy de cursiterías, más uno cuando trabaja con mujeres que, que les gustan los detalles, entonces hay cosas que empiezan así como a marcar y uno dice que son bobadas y pues sí, pueden que sean bobadas, pero que a veces son importantes como decir, por ejemplo, que el Día de la Mujer, que el Día de la Madre, que el Día del Amor y la Amistad, que el cumpleaños, bueno, cosas así que hay que celebrar quizás en el momento, pero hay personas que le muestran a uno su amor de otra manera, pero no en el momento quizás que es. Entonces eso como que empieza como a marcarme. Yo era muy detallista en ese entonces, pues todavía lo soy, no quiere decir que no lo sea. Y empiezo a dejar de quizás de ser esa mujer detallista con él porque ya mi hijo empieza a crecer y yo era feliz de que mi hijo le diera los detalles, los regalos y todo eso, pero ya esas cosas pasan a un segundo lugar. Bueno, a mí me dicen que ya no puedo tener más bebés, yo tengo problemas cardíacos, eh, me dijeron que no, que ya bailas, o sea, no podía tener más hijos, o sea, no debía quedar embarazada. Eh, Pasa el tiempo, nosotros a los
cuando mi hijo ya tenía como 3 años, nosotros empezamos a trabajar duro. Quiero decirle que nosotros como pareja siempre hemos estado de acuerdo, siempre él ha estado pendiente de que si vamos a comprar algo, él siempre me dice, siempre lo hablamos, nunca se ha comprado nada, él ha comprado nada sin que de pronto me cuente o me muestre, o sea, teniéndome en cuenta a mí para todo. Así es que nosotros compramos un apartamento, trabajamos muy duro para pagarlo, empezamos, mi esposo trabajaba de noche, de día cocinábamos yuca, vendíamos, íbamos a ofrecer a los restaurantes, a los brosters, bueno, todo eso, y era de trabajo duro, hacíamos cadenas, y así fue como empezamos, y ese apartamento hoy en día, o sea, ya está pago, se pagó, pero nos cohibimos de muchas cosas, de quizás de llevar al niño a un parque, quizás de nosotros disfrutarnos y decir, vamos a salir este fin de semana, o sea, fue con mucho esfuerzo que se pagó, que obviamente estuvo bien en haberlo hecho porque hoy en día, pues gracias a Dios, nosotros nos lucramos de ese apartamento, pero uno debe también sacar ese tiempo para uno y saber disfrutar las cosas y disfrutar uno sus hijos en su momento que es. Bueno, pasa así el tiempo, a los 7 años, pues otra vez, ya me habían dicho que no queda embarazada, quedo embarazada de mi niña, es así que yo le digo a él pues que estoy embarazada y él me dice que hay otro hijo, pues que los hijos no son más que un gasto. Resulta que él en el sentido de, digamos, no con la casa, sino quizás con uno, por no querer gastar, por querer ahorrar, por querer pagar, se vuelve uno tacaño. Entonces él, eso es lo que él me dice, que los hijos no son más que un gasto y a mí pues eso me dolió también porque ya me había negado mi primer embarazo y segundo pues con esto que me dice de mi niña, pues bueno, pues siempre me baja la moral, yo me voy directamente a donde mi cardióloga y ella me dice que no hay ningún problema, que yo puedo tener a mi bebé y que me van a controlar hasta el último mes, o sea, por mis problemas cardíacos. Y es así que mi embarazo corre normal, sin ningún percance de nada, ya faltando 8 días para que mi hija nazca, pues me dicen que probablemente ya viene con una malformación, es así que me tienen que hacer ecografías en 3D y la niña lo que trae es un quiste ovárico. Entonces, así que la niña nace el martes, el viernes la operan y el domingo la niña no la dejan desmembrar en la clínica y otra vez la tienen que volver a operar. Entonces yo digo, Dios no le manda pruebas a quien no las pueda soportar. A mí me tenían todo listo porque me tenían el catéter listo, tenían todo listo por si de pronto algún problema cardíaco me llegaba a fallar, todo estaba preparado. Pero pues gracias a Dios yo salgo súper bien. Mi niña es la que tiene que volver a ser operada, dura 18 días en la unidad. Y bueno, todo pasa así. Mi niña hoy en día ya tiene 15 años, está completamente sana. A los 3 años ya de que mi niña tiene 3 años, me dicen, bueno, ya es hora, ya no podemos esperar más, es así que tenemos que hacerle esa cirugía y me tienen que hacer cirugía de corazón abierto. Entonces, tengo válvula mecánica, estoy anticoagulada, pero aquí estoy. Dios me tiene quizás para cosas grandes. Y bueno, pasa el tiempo así. Ya nosotros muy trabajadores, muy luchadores y ahorre y no paseamos. Llegó el momento en que mi esposo me dice que ya es hora de que nos demos un paseo, que ahorremos, que viajemos y que nos vayamos a darnos un paseo. Y es así que ahorramos y nosotros no conocíamos la playa y queríamos ir al mar. Y ahorramos y nos fuimos a ese paseo tan bonito que fue un paseo de familia, nos fuimos los 5 con mi suegra y pues fue un paseo especial de familia. Nosotros pues obviamente cuando uno viaja en familia es diferente quizás cuando uno viaja pues en pareja solo. Pues yo me sentía que en pareja pues como que las cosas nada, entonces solo era como de familia, como que sí. Y bueno, nos venimos de allá de la playa, me doy cuenta llegando a una ciudad de unos amigos que nos quedamos, que mi esposo andaba muy pendiente de su chat, andaba pendiente del correo y en ese entonces estaba de moda el Facebook y bueno, pues él andaba muy embelesado, no se dio cuenta, yo me di cuenta que él se chatea con otra mujer y esta persona pues le decía cosas a él y él quizá le contestaba lo que él nunca me contestó a mí, porque yo sí quizá le enviaba algunos mensajes cuando eso eran los mensajes de texto
y uno a veces se toma un momento para enviar un mensaje, se toma un momento para decir alguna palabra o cosas, y pues a mí no me las contestaban. Entonces a mí eso me dolió, porque yo decía, bueno, y cuando yo envío un mensaje a mí no me lo contestan, y a otros sí. Es así que yo me llené como de dolor, me empiezo a llenar de resentimiento en ese momento, de rabia, y no le dije nada a él allá, esperé que llegáramos acá a Bogotá, dije, pero ¿por dónde es? Y empezamos a buscar y averiguar. Pasaron 20 días y él sube las fotos al Facebook, pero resulta que a ese paseo pues parece que hubiera sido él solo con los niños y yo no. Entonces yo dije, bueno, entonces la amiga de él está por acá. Es así que empiezo a averiguar, a hablar con él. Nosotros siempre, nunca nos hemos ido quizás a los gritos ni a las malas palabras, siempre hemos entablado un diálogo, siempre hablamos, que eso es importante en pareja, cuando uno se falta respeto, cuando uno se va a los gritos, pues pienso que ahí las cosas no funcionan. Entonces nos sentamos, hablamos y él me dice que es una exnovia que él tuvo, que la cual él la había escrito, pero pues que ahí no había pasado nada. Y bueno, todo quedó así. Resulta que después nunca la borraba del Facebook, me la nombraba hasta en la sopa y ya dije, bueno, pues ya no más. Entonces ahí es donde yo empiezo a llenarme de resentimiento. Cuando uno empieza a llenar de resentimiento, de cosas, empieza a llegar como esa rabia, como ese dolor, como esa culpa de en qué fallé yo, en qué me equivoqué. Y bueno, pasó el tiempo, ya sigo yo en mi trabajo, cambio de trabajo, perdón, sí, empiezo ya a trabajar más, a hacer domicilios, trabajaba de lunes a sábado, los domingos hacía domicilio, no dedicaba tiempo a mi familia. Ya quizás también llegamos a hablar con mi esposo un día que él que tuviera que ir a trabajar un 24 de diciembre, los 24 de diciembre o el 7 de diciembre o 8 de diciembre siempre toca ir a trabajar porque pues son los días que se mueven en la peluquería y él me decía que pues que yo ya no tenía tiempo. Y es así que empezamos a buscar y a llenar quizás vacíos porque él me dijo, en ese entonces él me decía que no, que pues él se sentía aburrido acá los sábados porque imagínense, yo trabajando de lunes a sábado y los domingos me iba a hacer domicilio, entonces yo estaba descuidando a la familia en ese momento. Pasa así el tiempo, cuando uno se llena de verdad de ese resentimiento, empieza uno a buscar y a llenar vacíos donde no debe buscar. A mí siempre me decían y así como dice, me halagaban, me decían cosas, yo no paraba bolas, quizás me decían que, pues sí, que era bonita, que la ropa, que el color, que una cosa, que la otra, pues uno trabaja en una peluquería y pues siempre mantenía con cortes diferentes, el color del pelo diferente, trataba de estar muy bien organizada, pero pues eso era para mí o para él. Y es así que en esos ires y venires aparece, así como dice un Don Juan, de los que hablan bonito al oído y uno en estar así como dice, no estar así como dice, con los pies en la tierra, cae. Y así que yo empiezo a salir con esta persona, le soy infiel a mi esposo, cometí ese error por llenarme de resentimientos, de querer cobrar quizás una venganza, porque él me dice que él no me fue infiel, que él lo intentó, mas no me fue infiel. Bueno, así pasa el tiempo, ya mi esposo se independiza, ya deja de ser empleado y él crea su propia empresa. Estando él en esa empresa, él conoce a una persona de esta hermosa organización, lo cual lo invita a una cena de hombres de negocios. Y es así como él llega a esta hermosa organización, es así como él me invita, yo llego 9 meses después de él esta organización porque yo le digo a él que no voy a cambiar mi religión, pero aquí hablamos de que nosotros no somos tema de religión, es tema de tener una relación personal con ese Jesús, que es el que nos cambia la vida, es ese Jesús el que nos tiene aquí sentados esta noche. Entonces, ya llego yo a esta hermosa organización, ya mi esposo empieza a tener unos cambios, empieza él a ser cariñoso, me celebra mi cumpleaños, ya no era la florecita de 1,000 pesos el día de la madre, sino me traía ramos de flores, el día de mi cumpleaños también de ramo de flores, empieza a invitar a almorzar, y es así que empiezo a ver en él tener esos cambios en la familia y conmigo como pareja. Cuando yo voy a ese evento, había hablado una pareja y decía que esa mujer era maltratada por problemas de que el esposo tenía problemas de trago, de droga, bueno, una cantidad de cosas, y decía yo eso no lo tengo porque mi esposo nunca jamás ha llegado borracho a mi casa, mi esposo no fuma,
mi esposo no toma, mi esposo, o sea, yo decía, yo problemas, pues la verdad no tengo. Pasa así, resulta que después termino acá en el evento de capítulo de Suba la Campiña, cuando estaban las damas en Suba, y ahí una mujer se paró a hablar y decía uno que con su boca bendice o maldice, y yo era esa mujer que de pronto me exaltaba muy rápido y decía cosas sin pensar. Me di cuenta que yo le decía cosas a mi hijo, que no lo estaba formando bien, que en lugar de llegar a ayudarle con una tarea lo maltrataba física y verbalmente, y decía, eso es lo que a mí realmente me está pasando, ya que yo sí tengo problemas y tengo que empezar a cambiar. Después de ahí empiezo a darme cuenta que aquí hablan muchos temas de la familia, el tiempo para la familia, y entonces se acerca un Sael y entonces yo dije, bueno, yo quiero ese tiempo para mi familia y quiero ir a ese Sael. Es así que en esas hojitas de peticiones yo empecé a pedir que quería tiempo. Y como yo trabajaba en una peluquería donde me manejaban también la agenda por internet, donde trabajaba de 7 y me daban la cita a las 5 y podía salir a las 7 de la noche, a las 8 y el sábado pues también, pues no tenía ese tiempo. Cuando me voy a ese, empiezo a pedir en esas hojitas, a los 3 meses, yo me voy de esta peluquería donde trabajo y me voy a otra. Y ahí es donde yo puedo empezar a manejar mi tiempo más fácil. Empiezo a dedicarle más tiempo a mi familia. Para mí era feliz salir a las 4 de la tarde, ver la luz día, llegar acá a 5 de la tarde, un sábado poder salir a las 2, 3 de la tarde y estar acá. Y es así que acerca ese primer Sael anhelado que todas las mujeres hablan, del Sael. Y me voy a mi primer Sael, me voy con las mujeres y ese Sael marca mi vida porque venían muchas internacionales y yo venía con una carga muy pesada que era un remordimiento que yo traía del error que yo había cometido a mis 17 años, porque yo a medida que veía que mi hijo crecía, yo me iba imaginando cómo quizás era esa personita o cómo hubiese sido. Este tema es bastante delicado, yo lo vine a entender, fue allí en ese Sael, que a nivel mundial es altísimo. Lo que pasa es que uno no alcanza a imaginar. Allí yo lloraba desesperadamente y una mujer me dijo que si yo ya le había pedido perdón a Dios, Dios me perdonaba, que yo ya nunca más iba a volver a llorar. Y imagínense qué tiempos y años atrás yo ya había ido, había hablado con el sacerdote y él me decía que Dios es un Dios de amor, que Él no es un Dios castigador y que Él perdona nuestros pecados. No importa cuál haya sido, si nosotros realmente nos arrepentimos de corazón y reconocemos que nos hemos equivocado. Entonces, yo ya me había arrepentido por ese lado, pero yo seguía dándome ese látigo de culpa, porque yo como persona, yo como Miriam Pineda, no me había perdonado. Entonces, en ese Sael donde aprendo a que yo tenía que perdonarme, a que ese Jesús ya había perdonado mi pecado, que cuando uno se arrepiente de corazón, Él se olvida del pecado de nosotros si realmente lo reconocemos. Y es así que yo no vuelvo a llorar por esto. Imagínate que cuando yo fui, hablé con mi sacerdote, él me decía, no, o sea, Dios te perdona, yo solamente te digo, ven a la calle y salve vidas, pero yo nunca entendí el por qué él me dijo, ven a la calle y salve vidas. Entonces, allí en ese Sael también me reforzó. En el Sael aprendí también a perdonar, a pedir perdón. Yo llego acá a Bogotá, pues le pido perdón quizás a mis hijos, a otras personas, tengo que ir a Girardot un día que vamos con mi esposo, le pido perdón a una prima que tenía que pedirle perdón, pero a quien yo no soy capaz de pedirle perdón, pues es a mi esposo, porque yo sabía quizás lo que se me podía venir encima, porque quizás él me pudiera perdonar o mi hogar se pudiera destruir, o sea, eran muchas cosas porque ya empezaba a ver acá en esta organización todas las consecuencias de que trae un divorcio, una separación. Uno no alcanza a imaginarse lo que se puede llevar por delante por no hacer bien las cosas, por no pensar antes de actuar. Se acercan muchos Saeles después de todo esto. Ya se acerca un Sael de parejas. Mi esposo ya había dado su testimonio, ya empezaba a dar testimonio y nosotros, yo quería que fuéramos los dos a ese Sael de parejas. Pero resulta que en ese Sael había un propósito con nosotros. Quiero decirles que no es casualidad que quizás estemos acá, es Dios quien nos lleva a donde tenemos que ir. Y nos vamos a este dichoso Sael de parejas, porque ya mi esposo había cambiado y yo decía, no, pero quiero ver más cosas. Y vámonos a ese Sael. Y es así que nosotros nos vamos a ese Sael el viernes, porque fue desde el viernes, y el sábado nos dicen a nosotros que debemos testimonio.
Pues la verdad, yo nunca había dado testimonio. Mi esposo me dijo que eso era facilito, que nos paráramos allá y habláramos. Y bueno, resulta que él da su testimonio tal como es, yo doy el mío, pero pues lo doy a medias, porque pues yo no le había comentado a mi esposo que había cometido un error a los 17 años, tampoco le había comentado que había sido infiel, porque imagínense, entonces cuando yo estoy allá, que hay 35 parejas, y yo digo, ¿será que aquí todos se paran a contar lo bonito y se guardan lo feo como yo? O sea, era como yo me veía reflejada en ese momento, decía, esto como que no funciona y esto no es para mí. Pues resulta que nos bajamos a las 3 de la tarde a dar una charla, que es esa charla del perdón, y entonces dije, bueno, Dios, si nos ha traído a este lugar y nos va a usar, pues permítame que yo pueda pedirle perdón a mi esposo y sacarme este tarugo que yo tengo, pero que mi esposo, o sea, que no era fácil para él, pero que él me pueda perdonar. Y es así que a las 7 de la noche hay una charla que es la charla del Espíritu Santo. Y bueno, pues algo, digo yo, algo sobrenatural pasa y resulta que yo tengo, le confieso a mi esposo, pues mi pecado. Y el primero, pues él no le para bolas porque eso fue antes de que yo lo conociera. Después, eh, él me dice, o sea, eso fue tenaz esa confesión porque él me dice, pero ¿cómo lo puedo hacer si yo intenté hacerlo? Yo no lo hice porque yo a ti te amo. Y pues eso fue durísimo para él, no fue fácil. Hubieron personas que tuvieron que llevarnos, ayudarnos, y es así que él baja, nos tienen que bajar de la cabaña para seguir dando el testimonio. Y yo digo que él dice que pide que oren por él porque él solo en sus fuerzas no puede. O sea, imagínense en el dolor en el cual él estaba. O sea, yo había sacado ese balón de acá y se lo había puesto a él allá. O sea, yo me había limpiado, pero ahora el balón lo tenía él. Y esto no es fácil. Digo que cuando Jesús entra a nuestra casa, cuando Él entra a nuestro hogar, Él entra con toda. Él entra a limpiar todo lo malo que hay y a dejar a entrar todo lo que son cosas buenas. Nosotros, en ese entonces, nosotros no éramos casados. Eh, un día hasta mi hijo me decía, mi hija, mami, papi, ¿ustedes por qué no se casan? Entonces, en medio de mi ignorancia, yo un día le dije a mis hijos, ay, pero será con otro porque su papá dice que eso es igual, vivir juntos o en unión, casados o en unión libre. Y resulta que no es lo mismo. En ese entonces entendimos que esto no es lo mismo cuando uno recibe la bendición de Dios a cuando uno vive en unión libre. Llegamos acá después de ese Sahel, nosotros no nos conocíamos, duramos como 15 días hablando hasta la 1, 2 de la mañana, 11 de la noche, en qué había fallado él, en qué había fallado yo, eh, y nos damos cuenta que realmente nosotros sí nos amamos, que lo que pasa es que a veces uno deja que el amor se quede por allá y tenemos que renovarlo. El amor tenemos que echarle, como dice, leña para que ese fuego no se apague, y eso era lo que quizás había pasado con nosotros. Pues bueno, en esta organización conocemos esos verdaderos amigos, esas parejas maravillosas que llegaron a nosotros a apoyarnos, una familia que nos llevó a su hogar, que nos decían que por la falta de un perdón un hogar no se destruya, nos dieron a entender la bendición que es el matrimonio, y es así que mi esposo toma la decisión de darme ese perdón, de perdonarme, y es así que un 1 de junio, eso pasó como en marzo, abril, y para el 1 de junio, mi esposo nos dice que nos vayamos y vamos a donde mis papás, y es así como tal cual novia me lleva, y es allí donde me entrega ese anillo de compromiso y me dice que, pues, que nos casemos y que fijemos la fecha. Y es así que nosotros fijamos la fecha para el 13 de noviembre. No fue fácil, este proceso no fue fácil, sobre todo para él, porque yo le conté todo. O sea, a veces digo, no sé si hice bien o mal, pero Dios pone las cosas en su momento. Y entonces él a veces me decía las cosas, pero es como dice, como lancetadas que llegan al corazón. Y eso duele también. Obviamente yo sabía que yo tenía la culpa, que yo tenía esa culpabilidad del error que yo había cometido. Y bueno, pues faltando 8 días, yo tengo que devolverle ese anillo de compromiso que él me ha hecho. Y yo digo que si realmente no hay un verdadero perdón, lo mejor es que no nos casemos, porque yo así no me pensaba casar y con esa cantaleta toda la vida, pues tampoco. Eso fue el sábado, el lunes volvimos a hablar, y es así que tomamos la decisión de que hay un verdadero perdón y que este tema para él no era fácil volverlo a tocar, porque o sea, yo fui la que cometí el error
Entonces, bueno, pues es así que nosotros nos casamos, hemos recibido la bendición de Dios. Se dice que cuando uno recibe la bendición de Dios, la pareja va en bendición, nuestros hijos van en bendición y nuestros nietos y todas las generaciones de ahí en adelante van en bendición. Resulta que en agradecimiento yo digo, bueno, Señor, ha tenido misericordia de mí porque, o sea, no es fácil, o sea, una infidelidad es tenaz, uno no alcanza a imaginarse. Y que mi esposo me haya perdonado, digo, yo por su misericordia quiero servirle. Y después de eso es cuando yo termino trabajando con las chicas de la campiña, es cuando me voy también a un Sahel con jovencitas. En ese Sahel había una niña de 17 años, yo lloraba y lloraba, estaba embarazada, y yo me veía reflejada en esa niña. Y yo le decía, ¿y usted por qué llora? Y me dijo, yo estoy embarazada, pero cuando yo llegué a Bogotá, yo no voy a tener ese bebé. Entonces ahí fue cuando se me vino la cabeza este hombre, porque me dijo, ven a la calle y salve vidas. Y yo con mi verdadero testimonio, yo no le podía decir a la niña, no lo haga porque es malo. Resulta que cuando yo lo fui a hacer, yo sabía que era malo, pero ¿cuáles eran las consecuencias? ¿Cuál era el pecado? Cuando uno le dice a un joven no fume marihuana porque es malo, él sabe que es malo, pero lo puede llevar a la indigencia, lo puede llevar a la muerte. Entonces yo ya podía llegar a hablarle con mi propio testimonio y decirle que eso iba a marcar para toda su vida. Y que lo mejor era que hablara con su papá, con los papás, y es así que la niña habla con sus papás, la niña toma la decisión de tener a su bebé, es así cuando llega el capítulo de Suba, sé que muchas jovencitas la conocen, y ella tiene su bebé, ya cuando ella llega con su bebé en brazos, y entendí por qué este hombre me dijo, ven a la calle y salve vidas. Terminé también trabajando en 40 días por la vida en Colombia, y entendí ese gran mensaje, y entendí decirle a muchas mujeres, que algunas me han preguntado, pero ¿Dios sí perdona? Y yo quiero decirles que Dios sí nos perdona. Él perdona nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y nunca más volvemos a ese pecado. O sea, es dejarlo atrás porque Él murió en las cruces por nosotros. Que es quitar esa atadura, es quitarse ese remordimiento, esos resentimientos que uno tiene, porque ese Jesucristo nos perdona nuestros pecados. Y bueno, seguimos así trabajando en esta organización. Yo ya empiezo a ser más comprometida en la organización, ya mi hijo llega a la organización, Camilo, él empieza a trabajar con los jóvenes también, la niña también empieza a trabajar en esta organización, mi esposo ya empieza a ser presidente de capítulo de esta organización, yo también. Después de todo eso ya mi esposo empieza a viajar, sale del país, va a diferentes países y después él dice que no, que ya no vuelve a viajar solo, y es cuando me invita a mí a la Convención Mundial, que hace 3, 4 años estuvimos en Costa Rica. Los cambios para nosotros han sido muy positivos. En esta organización entendimos el tiempo de la familia, lo importante que es la familia, el respeto que debe haber en la pareja, porque es que el respeto en la vida conyugal es importantísima. Entendí que yo no podía volver a cometer el error que había cometido, porque yo ya me había arrepentido, porque, o sea, había sido una falla terrible. Entonces, es así como viajamos, empezamos a entender que teníamos que orar nosotros como pareja por nuestros hijos, porque el hecho de que estemos en los caminos de Dios no quiere decir que nosotros no tengamos dificultades, claro que sí las tenemos. Camilito, pues, él sale de su bachillerato, empieza a estudiar una carrera, no la termina, empieza otra, va a la policía, bueno, de Dios estaba que no fuera allá, con indecisiones, que aún no ha sabido qué es lo que él quiere para su vida, pero sé que es un muchacho sano, que tiene grandes capacidades, y sé que Dios tiene grandes cosas para él. Lo mismo para mi hija también, no se ha podido... Es una niña muy pila también, y sé que también algún día van a volver otra vez a integrarse en la organización. Nosotros, pues, ahí, como dice, ahí estamos también aquí fiel y firmes. Aprendimos a orar mucho con mi esposo por todo, por las cosas, porque Dios nos ha dado a nosotros grandes bendiciones. Por ejemplo, la vez pasada que mi esposo quería una camioneta y empezamos a orar por esa camioneta, Dios se la puso a él,
duró publicado un tiempo y él decía, no, es que cuando vienen los fraternos, pues él tenía un carro pequeño y como son tan grandes los extranjeros, decía, no, mejor un carro grande que quepan más. Entonces pedíamos por esa camioneta para el servicio de la organización y que fuera para la familia. Y es así que Dios nos da esa camioneta, dura un tiempo publicada y era para nosotros y es el carro que hoy en día hemos tenido. Hoy en día pues hemos estado otra vez, así como dice, a veces uno como que trata un poco de aislarse, ¿cierto? Pero otra vez estamos cogiendo ese camino a no apartarnos de Dios, a entender que ese Jesús es el que debe estar en primer lugar en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, que no lo debemos dejar a un lado, porque cuando uno tiende a dejarlo a un lado, así como dices, cuando entra el diablo a hacer fiestas y no podemos permitir que el enemigo entre a nuestra casa. Entonces es lo que yo quiero compartirles, decirles que ha sido maravilloso estar acá, que esta organización no ha sido la organización, sino ha sido Dios el que ha transformado nuestra vida, que ha sido Dios el que me ha ayudado a mí a tener más capacidad quizás para tener como ese liderazgo de esposa, de madre, que nos equivocamos obviamente, claro que sí, pero que cada día tratamos de ser mejores, de no equivocarnos, de llevar una vida plena en Dios, que es lo que uno le recomienda. O sea, tenemos que tener a Jesús en primer lugar. Entonces, es eso lo que quería contarles, que solo hay un Jesús, que lo tenemos que tener en nuestro corazón, que sin Él no damos un paso adelante. En este momento difícil de pandemia que hemos tenido, que hemos tenido que estar acá ya 62 días, bueno, pues ya desde la semana pasada que empezamos a salir, es aprendernos a entender aquí en la tolerancia como pareja, con los hijos, los temperamentos, o sea, tampoco es fácil estar uno aquí 24/7, obviamente, que hay dificultades, y dialogando las cosas, podemos salir adelante. Entonces, eso es lo que quería compartirles, que es lo que ha hecho Jesús en mi vida. Entonces, cuando yo llegué a esta hermosa organización, me enseñaron una oración. Entonces, es Dios quien pone que la repitamos a viva voz, las personas que nos están escuchando mentalmente. Dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecadora. Y te pido que perdones todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Y hoy te acepto como mi único sanador y salvador de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.